Saludo cordial para todos los fieles laicos, los saludo en nombre de nuestro arzobispo, Monseñor Ismael Rueda Sierra, que preside nuestro Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI, en nombre del Padre Elmer Libardo Villamarín Ibáñez, que es el coordinador de toda esta actividad, de cada uno de los sacerdotes que está al frente de la formación de los laicos en las diferentes delegaciones e instituciones de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga. El objetivo que nos hemos trazado desde el Instituto con estas conferencias es crear un espacio a través del cual podamos ir socializando la línea teológica pastoral con la cual vamos a trabajar. En la conferencia que hoy nos ocupa vamos a presentar el quehacer teológico, cuya alma es la palabra de Dios, como una respuesta a esta necesidad que está viviendo la humanidad. Una respuesta que podemos dar nosotros como agentes de pastoral, aquí desde nuestra iglesia particular, pero que se adapta y que responde a las necesidades de todo el mundo. Todo ello, naturalmente, siguiendo el ejemplo del querido y recordado Papa Benedicto XVI. Recrear nuestra vida, una propuesta teológica pastoral para el quehacer de la Iglesia desde el ejemplo de Benedicto XVI. ¿Por qué he querido titular así nuestro encuentro? Porque el Papa Benedicto XVI, a lo largo de todo su ministerio, terminó siempre siendo un predicador de esa renovación de la Iglesia, que terminó siendo un testimonio vivo de una iglesia que se va renovando a partir de su fidelidad a la palabra de Dios, y porque siempre fue una persona que estuvo al día, siempre fue más allá incluso con su enseñanza. Amor y lealtad de realidades se hicieron. Nos servirá el Evangelio según San Juan, en su prólogo, como lo llaman los especialistas del estudio bíblico. En el capítulo 1, versículo 12, encontramos: ¿a cuántos la recibieron? Les da poder para ser hijos de Dios. Esa frase no la vamos a olvidar, queridos amigos, queridos fieles. Vamos a estar pensando en ella, y ella tiene que estar también sirviéndonos para una reflexión posterior, para nuestra profundización y para la aplicación. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 12. ¿A cuántos la recibieron? Les da poder para ser hijos de Dios. Ubiquémonos en la realidad que estamos viviendo actualmente. Palabras como reinventarnos, reinventarse, reinventar, recalcular, repensar, reproyectar, represupuestar están sonando todos los días en todas partes, y se está volviendo prácticamente el leitmotiv, ¿no? El argumento diario, la frase inspiradora. Esa partícula o ese prefijo re nos está acompañando casi en todo, y luego esperar reabrir, recomenzar, y viene la pregunta: ¿qué hacemos? Y por eso aparecen muchas personas que también quieren responder a ese cuestionamiento, a esa inquietud, y aparecen muchas teorías, muchas enseñanzas, aparecen muchos cálculos, aparecen también muchas personas que incluso se aprovechan de la necesidad, la urgencia, la ansiedad que estamos viviendo. No podemos dejar que eso pase. Es necesario responder con la fe. Es necesario responder cristianamente a esta situación. Dios nos ofrece una respuesta. Y el Papa Benedicto XVI nos va a ayudar también con su enseñanza, con su magisterio, con su ejemplo teológico, para que nosotros también tengamos los elementos suficientes para construir esa respuesta que necesitamos nosotros los cristianos católicos y que el mundo necesita. Amor y lealtad de realidades. El Papa Benedicto XVI, siempre en su ejercicio como teólogo, desde muy joven, inspirado siempre en la palabra de Dios,
él hizo parte primero como un profesor que acompañaba a su obispo, el obispo de Colonia, en las secciones del Concilio Vaticano II, pero ya un hombre experimentado a pesar de su juventud en la tarea teológica, y allí seguramente en el Concilio Vaticano II escuchó resonar una enseñanza que marcó el quehacer teológico de toda la iglesia, que fue que la palabra de Dios es el alma de la teología. Y yo creo que puedo afirmarlo pues que así lo asumió para su estilo de vida. Cualquier obra que nosotros tomemos de Joseph Ratzinger como teólogo, antes de ser cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de llegar a ocupar la sede de Pedro, siempre produjo mucho, abundantemente, y su quehacer teológico siempre está inspirado en la palabra de Dios. Cualquier obra escrita de carácter teológico por Joseph Ratzinger es todo un cúmulo de palabra de Dios. Es la palabra de Dios la fuente de inspiración. Y le puso como corona a todo su ejercicio teológico la vivencia de la palabra de Dios. Su pontificado estuvo marcado por la palabra de Dios. Convocó 2 sínodos. El primero estaba dedicado precisamente a la palabra de Dios en la vida y misión de la iglesia, y el segundo, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, las dos cosas relacionadas directamente con la palabra de Dios. Nos vamos a centrar hoy precisamente en la exhortación apostólica Verbum Domini, palabra de Dios, que está propuesta precisamente como una exhortación para toda la iglesia para tomar en cuenta la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Un documento que se lo regala el Papa Benedicto XVI precisamente el 30 de septiembre del año 2010, el día de San Jerónimo, fiesta que nosotros tenemos marcada también los cristianos para recordar el día de la Biblia. Así que vamos a trabajar con este instrumento, no se les vaya a olvidar, Verbum Domini, exhortación apostólica postsinodal del Papa Benedicto XVI. Vamos a centrarnos especialmente en la introducción y vamos a ocuparnos del número 50 y vamos a ocuparnos también de los numerales 82, 83, 84 y 85. Por eso hemos iniciado nuestra conferencia, la hemos ambientado con el canto del prólogo de San Juan y hemos también propuesto como frase bíblica para nuestra reflexión, que nos puede servir de oración y de profundización, un versículo del prólogo de San Juan, porque esta exhortación apostólica, siempre ella, hablando de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, va a estar conducida por la misma palabra de Dios. Nuestra conferencia no versa sobre la palabra de Dios, no es cómo aprender a manejar la Biblia, ni nos vamos a centrar directamente en la Sagrada Escritura. Una próxima conferencia se ocupará precisamente de este tema. Pero como les decía en la introducción, la palabra de Dios es el alma de toda la teología y la respuesta que nos va a ayudar a construir el ejemplo del Papa Benedicto XVI estará inspirada precisamente en esa tarea. Entonces no se nos olvide esta exhortación apostólica, la introducción números 1 al 5, el numeral 50 y los numerales desde el 83 hasta el 87 nos van a acompañar en esta reflexión. Si quiere pueden tomar atenta nota para que podamos luego profundizar en ellos. Iniciemos pues nuestro itinerario. El primero es acoger la palabra de Dios. El Señor pronuncia su palabra y aquellos que reciben la palabra, que hacen casa, se convierten en una casa de la palabra de Dios, son transformados por ella. No recibir la palabra de Dios, no escucharla, es el primer paso para no configurarnos con el verbo, con el logos. Es decir, un alejarnos
de la santidad. En cambio, el hombre que escucha la palabra de Dios, así sea frágil, así sea pecador, comienza una transformación radical. A cuantos la recibieron, le da el poder para ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan nuestro versículo inicial? Y ahí vamos viendo, acoger la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios no es solamente recibir en nuestra casa la Sagrada Escritura, que hemos de tenerla, que hemos de valorar su presencia entre nosotros, leyéndola, orando con ella, estudiando, conociéndola cada día más, abriéndonos al Espíritu Santo para que la riqueza que ella nos comunica, por la acción del Santo Espíritu, nos configure plenamente con Cristo. Ese es el principio de la nueva creación. Vamos viendo cómo el Señor, a través de esta enseñanza, nos conduce hacia una nueva creación, recrearnos. Esa sí es la palabra esencial, recrearnos, ser un pueblo nuevo. Y para eso necesitamos acoger la palabra de Dios. Cuando llega una persona a nuestra casa, la acogemos con mucho cariño. Nosotros tenemos gestos especiales, somos cordiales, los saludamos, le damos el mejor puesto, le ofrecemos un refresco, lo hacemos sentir en nuestra vida. Así tiene que ser la acogida que nosotros le damos a la palabra de Dios. Para nuestro quehacer teológico y pastoral, según lo que nos enseña el Papa Benedicto, lo que él testimonia y ha mostrado siempre en su tarea, ha sido precisamente que la palabra de Dios es un tesoro muy querido para él, muy preciado, y por eso lo lleva siempre en su corazón y es la inspiración de su pluma, de su enseñanza. Así tiene que ser un teólogo en la vida cotidiana. Vamos a hablar también que hacer teología no significa simplemente sentarnos y leer la Biblia y escribir alguna cosa o recapitular lo que otros teólogos dijeron. No, el verdadero ejercicio teológico es dejarnos transformar por la acción de la palabra, y para eso lo primero es acoger la palabra de Dios, porque el Papa Benedicto, allí en su enseñanza de la exhortación apostólica Apos sino al Verbum Domini, recordando a San Agustín, nos dice: por el verbo existes tú, pero necesitas igualmente ser restaurado por él. Acoger la palabra de Dios es urgente porque es el verbo, la palabra, la que nos ha creado, pero para poder nosotros ser restaurados necesitamos que Él esté en nosotros y tenemos que crear una familia, tenemos que convivir verdaderamente con esa palabra. Así que no nos vamos a quedar únicamente en el libro, sino en toda la enseñanza y toda la riqueza que ya contiene. Ahora demos un segundo paso, reconocer la voz de Dios. Ya hemos acogido la palabra de Dios, nos hemos hecho familiares, hemos aprendido, que eso quiere decir leer, conocerla bien, dejarnos enseñar por la iglesia. Ahora vamos a reconocer la voz de Dios. Ese es ahora sí ya el propio ejercicio teológico. El lugar por excelencia donde la iglesia acoge la palabra, la proclama, pues es la liturgia. Pero el teólogo como cada uno de ustedes tiene que ser teólogo porque tienen que hablar de Dios. No solamente quien ha ido a una universidad, no solamente el que ha hecho parte de alguna academia teológica o el que se ha formado para ser sacerdote será teólogo. Todos debemos tener un teólogo en lo profundo de nuestro ser. Tenemos que hablar de Dios y hablarle a los hombres de Dios. Eso es muy importante. La iglesia todos los días en la liturgia proclama la palabra de Dios para que los fieles la podamos reconocer. Pero también hay otros espacios, otros lugares, y esos lugares de profundización de la palabra de Dios, el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno tiene que saber amar la palabra de Dios. Benedicto XVI ha testimoniado eso en su vida. Se ha dedicado siempre a reconocer la voz de Dios frente a las dificultades, frente a los problemas,
frente a las grandes dudas que vive la iglesia y que seguramente él como persona también experimentó, buscó la palabra de Dios, reconoció la palabra de Dios, la reconoce porque aún vive. ¿Qué dice Dios para esta situación? ¿Qué nos orienta Dios para esta necesidad? ¿Qué dice Dios con su palabra para esta gran celebración? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de estos acontecimientos? Tenemos que reconocer la voz de Dios nuestro Señor. Este momento crucial que está viviendo la humanidad y muchos otros que viviremos en diferentes circunstancias a lo largo de la historia, serán espacios para reconocer la voz de Dios, que se encuentra primero en su palabra, pero que también ha llegado a nuestro corazón y hace vida, se hace vida y tenemos que manifestarla. Aprendamos entonces a reconocer la palabra de Dios, para que así podamos ser también unos hombres, unas mujeres que damos respuesta a esa necesidad urgente que tiene el mundo, siempre con equilibrio, no convertir todo en soluciones prácticas, en soluciones filantrópicas, en soluciones técnicas e instrumentalizar la Sagrada Escritura, pero no simplemente convertir todo en palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente, guía de una iluminación, nos enriquece, pero no se tiene ni que instrumentalizar ni volver todo palabra de Dios. El ejemplo que nos da el Papa Benedicto y el ejemplo que hoy en día su sucesor, el Papa Francisco, también nos da. Hay que hablar con la palabra de Dios, pero desde ella reconocida como voz de Dios y reconociendo a Dios que nos habla a través de las personas y de los acontecimientos de la historia de la creación, se va dando la propuesta de un mundo nuevo. Se va cambiando la persona, se va fortaleciendo, se va santificando y va también llevando con esa santificación y con esa dignificación al entorno que lo rodea, las personas en primer lugar y toda la creación, que es la casa donde todos vivimos. Dar razón de la esperanza que tenemos. Inspirados también en la palabra de Dios, damos un paso más en nuestro caminar. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice: hay que dar razón de nuestra esperanza, dar razón de la esperanza que tenemos. Luego de acoger la palabra, de reconocer la voz de Dios en ella, empezamos ya, nos hemos preparado, ya tenemos argumentos, ya sabemos en qué creemos, tenemos una certeza y nos empezamos a convertir en constructores de una nueva humanidad. Es una misión que se nos confía desde el momento mismo en que nosotros hemos sido bautizados y que día a día tenemos que hacernos más conscientes. Participar de la escucha, de la vivencia de esta conferencia es empezar a dar razón de la esperanza, es ir creciendo, es ir fortaleciéndonos cada día más. Así se ejerce la teología. Ahora vamos a empezar a hablar propiamente del quehacer teológico. Vamos a seguir el ejemplo. ¿Cómo podemos sacar unas líneas de lo que ha hecho Benedicto XVI? Pues asumir siempre un proceso formativo. Benedicto se hizo teólogo desde el primer momento en que conoció esa palabra. Obviamente no obtuvo el título, pero empezó a formarse y empezó cada día, después de recibir esa voz de Dios que sacudió su corazón, empezó todo un proceso formativo que inició en la casa, y por eso me parece importante tenerlo a él como guía. Inició en la vida de su familia, un proceso que lo hizo familiarizar cada día con la palabra, con la realidad, la relación que existe entre la palabra de Dios y esa realidad, cómo Dios ilumina todos esos acontecimientos, cómo Dios también nos habla en ellos, y fue empezando a hacer aporte a las soluciones y con una claridad cada vez mayor. En el año 1959 escribió una conferencia para que su obispo la pronunciara
hablando acerca de la necesidad de renovar la vida de la iglesia, renovar las costumbres, renovar la liturgia, renovar la manera de ser pastoral. Nosotros hoy, a más de 70 años casi de esa lectura, casi 60 años, perdón, vamos a leerlo y nos encontramos con un documento supremamente actual, una visión clara. ¿Por qué? Porque es fiel a la palabra de Dios, porque sabe en qué cree y porque lleno de esa palabra de Dios puede anunciar. Así tiene que ser un agente de la pastoral. Tiene que empezar a crear un ambiente de familiaridad en la palabra de Dios que se cultiva precisamente en nuestra casa, que se cultiva precisamente en los hogares y que también lo podemos ir acrecentando en el instituto, en los diferentes lugares y medios que se nos dan para la formación. Y que también tenemos un lugar maravilloso aquí desde nuestra arquidiócesis de Bucaramanga, único para poder realizar esa experiencia que se llaman comunidades eclesiales misioneras. En algunos otros lugares, porque este precioso instrumento nos sirve para llegar a muchos lugares, en otros lugares lo van a llamar comunidades eclesiales de base. Nosotros las llamamos desde nuestra iglesia particular comunidades eclesiales misioneras, familias eclesiales, ¿no? Familia que hacen iglesia. Es allí donde vamos de verdad confrontando nuestra vida, lo que pasa, lo sencillo, lo cotidiano, con la palabra de Dios que ha sido acogida y que ha empezado a resonar en nuestro corazón, que la reconocemos. Y a partir de ese momento es que damos razón de la esperanza. Dar razón de la esperanza, por tanto, no consiste en ser un elocuente predicador. Naturalmente allá llegaremos, y los hay también muy elocuentes que dan razón de su esperanza, pero no implica que solamente ese sea el camino. Dar razón de la esperanza es saber compartir nuestra vida, saberla iluminar con la palabra de Dios y darle sentido, un sentido nuevo, transformar todas esas realidades por la acción del Espíritu Santo, por nuestra docilidad y por nuestra cada vez más firme configuración con Cristo, que es lo que hace verdaderamente la palabra de Dios, y eso es lo que verdaderamente significa ser un hombre renovado, recreado. Y una sociedad transformada y recreada es aquella que es capaz de dar razón de su esperanza, es decir, que en todo lo que dice y en todo lo que realiza va mostrando a Cristo. Y llegamos así a conformar la mejor facultad teológica. Vamos a tener al gran profesor Benedicto, decimos esto, pero obviamente él como cabeza de la iglesia en su momento, y que se sigue actualizando y renovando esa presencia a través del Papa que lo va sucediendo. Hoy está el Papa Francisco, pero este es un ejemplo que nosotros queremos ofrecerle a ustedes, ya que él es la línea inspiradora de nuestro Instituto Teológico Pastoral. La mejor facultad de teología, ¿cuál es? Anunciar la palabra de Dios. Esa es la verdadera facultad, y eso era lo que enriquecía el magisterio teológico de Benedicto, y continúa haciéndolo. Siempre habla de la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios revela la identidad de la persona, de la familia, y nos va diciendo qué es lo que debemos ser según el plan de Dios. Esa es la importancia. Tenemos que buscar que la palabra de Dios se convierta en nuestra guía. Ese es el manual de operaciones. Me perdonan la expresión, me estoy refiriendo a la Sagrada Escritura, sino que esos son los lenguajes coloquiales que hoy manejamos. La palabra de Dios se convierte en el instrumento del recorrido, la bitácora a través de la cual nosotros vamos pasando por nuestra identidad, la vamos configurando cada día. Allí encontramos de verdad donde se reafirma la bondad del hombre, de la familia. Nos reconocemos como seres creados por Dios, reconocemos a los demás también como seres creados por Dios, reconocemos esta casa común donde vivimos como la casa que Dios nos ha dado, y por eso aprendemos a cuidarla y a valorarla. Así que la proclamación de la palabra de Dios nos va conduciendo
y nos va ayudando a empezar a vivir una vida nueva, una vida transformada. Así que el primer laboratorio de una recreación de la humanidad, la verdadera transformación de esa situación que se está viviendo y de muchas otras que se pueden presentar, tiene que ser la vida de la familia. Allá es donde verdaderamente nace una escuela teológica. El Papa Benedicto XVI, sus mejores lecciones de teología las recibió en la casa. Le infundieron a él un deseo de amar la palabra de Dios, que se puso él autodidácticamente a conocerla. Cuando llegó al seminario menor ya conocía versiones en griego del Evangelio, se había adelantado con algunos documentos de los padres de la iglesia. Allá tienen que ser, obviamente el papá, la mamá no tienen que ser hoy teólogos, la cultura en la que él fue formada es otra, pero los papás sí tienen unos elementos teológicos muy buenos. Cuando se acoge la palabra de Dios, se permite resonar esa palabra de Dios en la vida de los esposos, de los papás y de toda la familia, allí empiezan a darse unas realidades que son mucho más formativas. En este tiempo de confinamiento que estamos viviendo, muchas personas también se acercan o le envían a uno un mensaje, le dicen: Padre, pero ¿qué hacemos con estos niños, con estos jóvenes, con estos universitarios tanto tiempo en la casa? ¿Qué hacemos nosotros en la casa? No, se está perdiendo mucho tiempo. Jamás. Están en una facultad de teología. Cambiaron, no están en la facultad de odontología, de derecho, de arquitectura, de ingeniería de sistemas, de nanotecnología, no están en el curso de sexto o de bachillerato, no están en la primaria o en el prejardín, están todos en una facultad de teología. Y cuando el papá y la mamá, inspirados por la palabra de Dios, se dicen cosas bonitas, se colaboran, se ayudan, están enseñando la más grande teología que transforma la vida de las personas. Cuando los hijos que ven todo ese cariño, todo ese compromiso de sus papás, que cada día crecen en fidelidad, están fortaleciendo también su fe, están anunciando y pueden contarle a los demás sin necesidad de subir al púlpito, que creen en Dios, que Dios ha resucitado en Cristo y nos ha resucitado a nosotros y que nos habita el Espíritu Santo. Pura acción teológica. Cuando los muchachos empiezan allí en la casa a comprender la situación de lo que vive su hermano, de lo que vive la hermana, de lo que vive el cuñado, hoy nuestros hogares son supremamente grandes, allí empieza a darse esa verdadera acción de Dios, una enseñanza constante que prepara nuestros corazones, que prepara nuestra vida y nos hace instrumentos de una total transformación. Como ya lo había mencionado anteriormente, y eso se proyecta en la realidad de las comunidades eclesiales misioneras. Allí los sacamos de la casa y cuando tengamos ya la oportunidad de volvernos a reunir en las comunidades eclesiales misioneras, tendremos toda una riqueza, se nos van a fortalecer y se fortalecerán todos los días. Y quisiera dar también una acotación muy sencilla, pero que también la inspira el Papa Benedicto XVI. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces lo tildan algunos que no conocen a profundidad su magisterio como alguien exageradamente ortodoxo, que se centraba en las cosas a la antigua y que enseñaba de una manera muy clásica y que no tenía en cuenta las posibilidades de cambio y de renovación. Al contrario, siempre impulsó la renovación de la vida de la iglesia, del quehacer pastoral. Y aquí hay una enseñanza que la encontramos allá en el número 85 de la exhortación apostólica Verbum Domini, el papel indispensable que tiene la mujer hoy en esta tarea de un nuevo quehacer teológico, de una renovación de la pastoral y por ende de una renovación del mundo. La mujer es protagonista de la educación, de la catequesis, de la transformación de los valores, porque tiene una sensibilidad especial, única, que se le ha dado Dios para que pueda llevar a cabo su misión maternal, para que pueda llevar a cabo su misión de ser complemento ideal del hombre. Esa capacidad que ella tiene, porque la mujer, y pueden hacer ustedes el ejercicio, tiene una facilidad para escuchar.
se le hace más fácil escuchar y enseña a escuchar, importante para nuestra tarea, acogiendo la palabra de Dios y para poderla reconocer. También la mujer es fuente de relaciones nuevas. La mujer tiene una capacidad, la mamá es capaz de unir, la mujer allí en la casa tiene esa sensibilidad que le permite a todos ser el uno al lado del otro, vivir, saber qué es lo importante que el otro. Y también la mujer lleva en su sangre, en su ADN, el perdón, el compartir, que es sencillamente el Evangelio hecho vida. Así que es importante, por una parte, dar ese espacio. No es ocupar a partir del quehacer teológico que ya hay que desplazar y que no, hay que vivir ese equilibrio que Dios ha querido para el hombre y la mujer en todas las tareas, para que haya igual dignidad, para que haya valoración. Pero hay que empezar a reconocer también ese papel importante, dejar al lado el machismo, dejar al lado toda esa discriminación, de parte y parte, no generar acciones que discriminan, que rechazan, y no conformarse porque yo qué hago ahí, no tengo nada que hacer, no tengo nada porque soy mujer. No, empezar a descubrir eso y tomarlo con seriedad, tomarlo siempre con la inspiración que da la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, recapitulando, la renovación de este mundo, la verdadera tarea que se requiere no es tanto repensar, reinventar, es dejar que cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, seamos plasmados por el Hijo. Es decir, que nuestro rostro, que nuestras palabras, que nuestras acciones muestren al Hijo de Dios, la palabra hecha carne, y que cada uno de esos acontecimientos y que nuestro ser vaya entrando en contacto con la realidad, la que tenemos, la actual, como está, y desde ahí la vamos transformando, la aceptamos y la transformamos. Acogemos la palabra de Dios, ¿ok? Aceptamos las cosas, sabemos y las llamamos por su nombre. Luego reconocemos esa voz de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decirme este acontecimiento? ¿Qué dicen verdaderamente estas cifras? Y ahí sí damos razón de nuestra esperanza. Razón de nuestra esperanza, es decir, vamos gestando las palabras y las acciones que dan respuesta y que recrean, hacen nuevas todas las cosas, dice el Señor en el Apocalipsis, voy a hacer nuevas todas las cosas. Ahí viene ese proceso de transformación de la realidad a partir de nuestro cambio por la acción de la palabra de Dios, que es puro don del Espíritu Santo. Vamos a tener luego un espacio más adelante, se informará a través de los medios, de las plataformas de comunicación de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga, para retroalimentar lo que aquí hemos compartido, para retroalimentar la profundización que ustedes han hecho a partir de los elementos que yo les he ido dando en el video que hemos preparado. Y finalmente les quiero dejar una pregunta, aparece ahí también en la pantalla. ¿De qué manera se renueva tu vida acogiendo la palabra de Dios? Obviamente acogiéndola, reconociendo en ella la voz de Dios y a partir de ello dando razón de nuestra esperanza, ¿no? Es tomar aquí en esta pregunta sintética cómo la renovación de mi vida se da. Y naturalmente pues allí vamos a encontrar muchos elementos para poder también ser instrumentos de renovación de este mundo. Así que tenemos una tarea grande, no nos dejemos perturbar, ayudemos a las personas que amamos y a quienes nos podemos comunicar con ellos para que no se preocupen, no se angustien, no se queden en una simple reinvención, rediseño, reestructuración, sino que se dejen transformar. Dejémonos transformar por Dios, hacer las cosas nuevas, volver a nacer gracias a esa acción de Dios que se da por la acción de la palabra, y proclamemos, seamos teólogos, hablemos de Dios
con nuestras palabras, con nuestras acciones. Muchas gracias por la atención que nos han dispensado. Muchas bendiciones en el Señor para todo su ejercicio y que el Señor y la Santísima Virgen María nos acompañen siempre.